por el desagrado que Vegeto desarrolló por Bermud, decidiría ir a pelear contra Toppo, y desactivando la señal del Ultra Instinto, regresando a su estado base y pelearía contra Toppo dándole una brutal paliza. No importaba que Vegeto solamente estuviera usando su estado base y que Toppo lo estuviera dando todo, Toppo no podía hacer nada. Freezer, King Cold y Cell estaban muy decepcionados en lo que resultó siendo el torneo del poder y se mantuvieron al margen, y Majin Buu no sabía qué hacer y pensando que sobraba bastante en ese torneo. Vegeto se sorprendería al notar que Kiabe estaba usando el Super Saiyajin Blue y peleaba desesperadamente contra Goten Super Saiyajin Blue, así que abandonó a Toppo por ahí sin eliminarlo y fue a echarle un vistazo a los Saiyajines del universo 6. Trunks estaba usando su Super Saiyajin Blue y estaba dominando completamente a Caulifla, que estaba usando el Super Saiyajin Blue. Caulifla se sentiría humillada y enojada al ver que un niño la estaba derrotando y en su desesperación decidiría transformarse en Super Saiyajin Blue 3 sorprendiendo a Vegeto, pero Trunks activó su potencial desbloqueado obteniendo un aumento de poder tan grande que creó una diferencia de poder más grande que la que existía antes. Vegeto siempre pensó que el Super Saiyajin Blue, al ser el Super Saiyajin del Super Saiyajin Dios, significaría que habrían otras transformación más poderosas que esa, que serían el Super Saiyajin 2 y 3 del Super Saiyajin Dios, pero nunca las obtuvo por mucho que entrenó. Pero al ver que Caulifla logró transformarse en Super Saiyajin Blue 3, Vegeto confirmó su existencia y al ver que alguien muy inferior a él obtuvo algo que ni siquiera él pudo, especuló que la evolución que sufrieron los Saiyajines del universo 6, que era muy distinta a la evolución que tuvieron los Saiyajines del universo 7 y que les permitieron superarlos, teniendo un nivel de poder promedio que era comparable al nivel de poder de los Saiyajines del universo 7 quienes se mataron entrenando, lo cual era tan contrastante como increíble, marcando una diferencia abismal ya que el nivel de poder del Saiyajin promedio del universo 7 ni siquiera rondaba por las 1000 unidades, fue lo que le permitió a Caulifla alcanzar aquella transformación que ni siquiera él pudo obtener. Vegeto se enteró por boca de Kiabe que luego de la gran humillación que sufrió Champa por la aplastante victoria de Vegeto, Champa fue al planeta Sadala y esclavizó a los Saiyajines obligándoles a entrenar a todo Saiyajin que estuviera en un rango de edad de entre 4 a 80 años a entrenar, perdonándole el entrenamiento a los bebés, a las Saiyajines embarazadas y los Saiyajines que tuvieran 80 años o más. Luego de enterarse de esto, Vegeto notó que habían dos peleas que sobresalían bastante y esa era la pelea que estaban teniendo Gohan contra Kale y Piccolo contra Hit. Durante el tiempo que dio Zenosama para la preparación para el torneo del poder, Piccolo decidió desbloquear su potencial tal cual como lo hizo en la película y la saga de Super Hero. Con su potencial desbloqueado Piccolo lograría ser tan fuerte como Goku Super Saiyajin Blue de la saga del torneo de la fuerza, pero sería más débil que Goten en Super Saiyajin Blue y al ser arrinconado por Hi despertaría su forma orange volviéndose tan fuerte como Vegeta Ultra Ego superando a Vegeto Super Saiyajin Blue evolución Kaioken aumentado 20 veces, pero quedándose muy atrás de la señal del Ultra Instinto de este y derrotó a Hit. Vegeto al ver esto le sonrió emocionadamente a Piccolo y este le devolvió la sonrisa. No obstante, en eso, todos notarían lo mucho que estaba sufriendo Gohan con Kale. Gohan, quien estaba usando su potencial desbloqueado, luchaba desesperadamente contra Kale, quien estaba usando el Super Saiyajin fase 1 normal para pelear manteniendo una gran superioridad sobre Gohan. Vegeto se sintió decepcionado de Gohan por lo atrás que se había quedado ya que incluso Piccolo y Trunks lo superaron, y olvidándose completamente de Toppo le llamó la atención a Kale obligándole a dejar a Gohan. Sacando el espíritu paterno de Goku con Gohan que Vegeto heredó de Goku, Vegeto le pidió a Kale que dejara a Gohan protegiéndolo y peleara contra él y la Saiyajin legendaria aceptó. Kale al ver que era el sujeto del cual Champa le advirtió decidió transformarse en Super Saiyajin Dios sorprendiendo y preocupando verdaderamente a Vegeto, quien no lo dudó ningún segundo y decidió activar el Ultra Instinto completo empezando a pelear contra Kale. Por mucho que Vegeto se esforzaba, no podía sacarle poner en ningún aprieto a Kale y era brutalmente humillado y sometido por la Saiyajin legendaria. Jiren estaba incrédulo porque no podía creer que alguien más lo había superado y que más encima había sobrepasado al sujeto que lo acababa de vencer fácilmente y que creía inalcanzable al sentirse tan humillado. No obstante, en eso, todos se sorprenderían al ver que Gohan liberó una enorme cantidad de poder logrando alcanzar a Vegeto con el Ultra Instinto perfecto.
Gohan sintiéndose como un completo inútil al estar siempre muy por detrás de Vegeto, por ver que no pudo hacer nada contra Cell cuando Freezer invadió la Tierra permitiéndole a Cell salvar a Freezer y escapar antes de ser eliminado junto a este, por ver que tampoco fue de gran ayuda contra Black Vegeto, por ver que incluso personajes que históricamente siempre han estado detrás de él como Piccolo o Trunks del futuro le habían superado, y que no pudo hacer nada contra Kale y que Vegeto tuvo que interceder para protegerlo actuando como su padre ya inexistente siempre hacía, se enfadó muchísimo. No obstante, su potencial desbloqueado, como el propio nombre del estado indica, desbloqueaba todo su potencial y lo llevaba más allá según el anciano Kaioshin de hace 15 generaciones, quien fue el que le concedió ese estado y por tanto ese era su límite definitivo y por más que se esforzara nunca podría, en teoría, romperlo. Al verse obligado de romper sus límites, pero en la incapacidad de hacerlo porque ya había alcanzado su máximo potencial, evolucionó su potencial en base a los despertares que tenía cuando era niño liberando la bestia que tenía dentro de sí que le permitía volverse más fuerte con arranques de ira, alcanzando su modo bestia y volviéndose tan fuerte como Vegeto Ultra Instinto Perfecto y tomando por desprevenida a Kale, le dio una patada salvando a Vegeto de ser eliminado. Vegeto se sintió muy sorprendido por la intervención de Gohan, pero lo felicitó por haberse vuelto más fuerte como acostumbraba cuando era niño, y al no creer que peleando juntos puedan derrotarlo, Gohan fue directo al grano y le pidió hacer la fusión a Vegeto sorprendiéndolo en gran medida. Si para dos Saiyajines que son seres individuales independientes era denigrante y humillante tener que fusionarse, entonces para Vegeto era peor porque era una fusión y tener que volver a hacer otra fusión para superar a un enemigo era inconcebible, pero estaba resignado a hacerlo porque era eso o ser eliminado. Kale al ver que Gohan y Vegeto planeaban algo trató de impedirlo, pero en eso justo Piccolo, Goten, Trunks, número 17, Cell, Freezer y King Cold interfirieron obligados por Bills. Goten y Trunks activaron sus potenciales desbloqueados y se fusionaron en Gotenks, y Freezer, King Cold y Cell liberaron sus máximos poderes. Luego de la gran humillación que recibió Freezer en la Tierra, Freezer, King Cold y Cell decidirían entrenar con mayor empeño y los soldados del imperio de Freezer encontrarían en un planeta conquistado una habitación del tiempo como el de la Tierra, y en ella Freezer y King Cold entrenaron 70 años mientras que Cell solamente entrenó 20 años allí porque no necesitaba tanto entrenamiento para alcanzar a Vegeto, al contrario de Freezer y King Cold que sí necesitaban desesperadamente entrenar mucho tiempo. Gracias a estos entrenamientos, Freezer, King Cold y Cell alcanzaron enormes aumentos de poder donde Freezer y King Cold lograron alcanzar las formas Black superando a Vegeto Ultra Instinto Perfecto y a Gohan Bestia mientras que Cell llegó a otro nivel directamente. Majin Buu curó a Gohan y a Vegeto para que estuvieran al máximo de sus energías para que hicieran la danza de la fusión mientras que los demás trataban de ganarle tiempo. Freezer, King Cold y Cell eran mucho más fuertes que Gohan y Vegeto, pero Bills al ver que iban a hacer la fusión los obligó a ganarles tiempo porque con la fusión los iban a superar por mucho. Todos darían lo mejor de sí para ganar el mayor tiempo posible para que Vegeto y Gohan se fusionasen lográndolo exitosamente. Cuando Kale Super Saiyajin Dios venció a todos eliminándolos del torneo del poder, Vegeto y Gohan hicieron la fusión con sus máximos poderes ya que eran las únicas formas en las que estaban igualados y dos seres con una gran diferencia de poder no podían fusionarse, dando a luz a un nuevo guerrero llamado Gogeto, la fusión entre Vegeto y Gohan que estaba usando el modo bestia y el Ultra Instinto. Kale Super Saiyajin Dios, Champa y el universo 6 en general se preocuparían bastante al ver esto siendo la primera amenaza real que presentaba el universo 7. Kale decidió omitir el Super Saiyajin Blue y se transformó en Super Saiyajin Blue Full Power y empezó a pelear contra Gogeto sufriendo una completa paliza por parte de Gogeto y sin poder hacer nada contra este. Mientras que la pelea ocurría, Kiabe y Caulifla al ver que Kale estaba perdiendo decidieron trazar un plan para ayudarla. Sin que nadie se diera cuenta por lo llamativa que era la pelea entre Gogeto y Kale, Champa le lanzó los arcillos Potala a Caulifla para que se fusionara con Kale. Luego de devolverle la paliza que le dio, Gogeto lanzó de la arena de combate a una Kale completamente derrotada.
pero se sorprendería al ver que Kiabe se lanzó también con ella alcanzándola y colocándole un arcillo en la oreja, y Caulifla se transformó en Super Saiyajin Blue 3 y saltó lo más alto que pudo de la plataforma para que cuando ambas sean atraídas, la fusión se concluya en un lugar seguro y de esta forma, Kiabe se sacrificaría eliminándose del torneo del poder salvando a Kale de la eliminación y nacería Kefla, la fusión permanente entre Kale y Caulifla con los arcillos Potala sorprendiendo y preocupando a Gogeto. Kefla obtendría un aumento de poder como el que obtuvo en el anime, pero esto era insignificante para Gogeto y lo que preocupaba era que, el Super Saiyajin Blue 3, el Super Saiyajin 3 del Super Saiyajin Dios, una variante potenciada del Super Saiyajin Dios así como el Super Saiyajin 2 y 3 son variantes potenciadas del Super Saiyajin, al fusionarse con el Super Saiyajin Blue Full Power, que era el máximo poder de las transformaciones divinas de Super Saiyajin así como el Super Saiyajin Full Power era el máximo poder de las transformaciones ordinarias de Super Saiyajin, crearía una transformación híbrida entre ambas transformaciones que volvieron aún más poderosa a Kefla, quien heredó los grandes aumentos de poder característicos de los Saiyajines legendarios y que aumentaban con cada transformación que fuera más poderosa que la anterior. Es decir, la fusión no solo había salvado a Kale de ser eliminada, sino que también la habían vuelto más poderosa y podía incrementar más su poder de lo que podía hacer siendo solamente Kale. Hacer siendo solamente Kale.